Hoy hacemos escones de queso a pedido de ustedes, con una receta súper rápida. Si querés que tu receta sea parte de nuestros próximos videos, hacé tu sugerencia en nuestros comentarios que nosotros te leemos. Vamos a necesitar 250 gramos de harina leudante, 120 gramos de queso en hebra, 120 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de manteca, una cucharada de mostaza y una cucharada de sal a gusto. En un recipiente colocamos todos los ingredientes menos la leche. Este queso es sardo. Pueden usar cualquier tipo de queso duro o semiduro. Y dependiendo si es salado o no, van a agregar la sal a gusto. Nosotros le pusimos una cucharadita. La mostaza le da sabor y le suma color. Lo bueno de esta receta es que en su preparación no lleva huevo. Añadimos la harina. Si no tienen harina leudante, usan 4 ceros y le agregan 2 cucharaditas de polvo de hornear. Mezclamos un poco los ingredientes. El siguiente paso va a ser con las manos arenar la manteca. Esto quiere decir que al mezclar la manteca fría, la harina y los demás ingredientes, se va a generar una consistencia arenosa. Y la vamos a lograr frotándonos las manos con los ingredientes en seco. De paso, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así les llega la notificación cada vez que subimos una nueva receta. De esta consistencia de la que estábamos hablando antes es la que tiene que quedar, ¿ven? Y ahora es momento de agregar la leche fría. Dos cosas. Es importante que la leche esté fría porque esta preparación no va a ir a la heladera, es decir, que no va a tener descanso. Y segundo, es el único ingrediente de esta preparación que es líquido y por eso va a lo último. Mezclamos hasta que se vaya formando una masa y así lo volcamos en la mesa. Lo que haremos será apretar con las manos hasta formar un bollo, pero no amasar. Pareciera que los ingredientes se están separando y que le falta líquido, pero no hay que agregar más nada, solo apretar y compactar con las manos hasta lograr la masa. A medida en que compactamos y presionamos, el calor de las manos ayuda a que se forme la masa. Este bollo no necesita descanso. Espolvoreamos un poco de harina sobre la mesa y mirá lo que es esta toma. Bueno, acá no vamos a usar más harina que esto, porque si le agregamos mucha harina, los escones después nos van a salir duros y no esponjosos. Con un palo de amasar solo nos queda estirar. Vení, así te muestro el grosor que tiene que ser de aproximadamente un dedo. Llegó el momento de cortar los escones. Nosotros usamos un chupito. De esta receta te van a salir 2 docenas y media de escones, dependiendo de los cortantes que uses. Los recortes los juntamos y apretamos para volver a formar el bollo y así volvemos a amasar. Seguimos sin ponerle harina y solamente nos ayudamos del calor de las manos. Y ya está lista para la segunda tanda. Hasta acá hicimos escones de forma redonda, pero les damos otra opción mucho más fácil de recortar.
usando un cuchillo y haciendo triángulos, no necesariamente perfectos, donde no desperdicias masa ni tenés que volver a amasar todo lo que sobró. Acá tenemos los dos tipos de recorte. Colocamos, ahí está, en una fuente ya mantecada y enharinada. Te damos otra opción. Los podés pincelar con una yema de huevo y un chorrito de leche. Y si no tenés, no te preocupes, que te van a quedar geniales igual. Otra de las opciones es agregar semillas. Nosotros agregamos de chía, pero pueden agregar la que tengan. Esto se va a un horno precalentado a 170 grados por 20 minutos. Cuando están dorados, los retirás del horno y listo, ya tenés estos escones que la rompen. Si te gustó la receta, no te olvides de darnos like y suscribirte. Comentanos nuevas recetas que querés que hagamos en nuestros próximos videos. Y también seguinos en nuestras redes que te dejamos en la descripción.